Muy buenos días, hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar nuevamente por este medio para seguir conociendo un poco más sobre la mente de Cristo y cómo debemos cambiar actitudes para poder ser cada día más como el Señor. Hoy, viernes 6 de noviembre, nos toca nuestro día número 5, el modo de hablar de Jesús. Y sí que es importante este tema, del modo del que hablamos. El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla nuestra boca y a veces destrozamos con las cosas que decimos. A veces marcamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, marcamos a nuestras madres, marcamos a muchas personas por las cosas que decimos. Por eso es importante tener dominio propio y poder decir las cosas apropiadas en los momentos precisos y usar palabras sabias. ¿Se pueden hacer reclamos? Sí. ¿Se pueden llamar la atención? También. Pero con las palabras suficientemente amorosas como lo muestra el Señor Jesús. Al Señor Jesús en Apocalipsis 3:14, nuestro primer versículo se le dice el testigo fiel y verdadero. Vayamos a la palabra de Dios. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Ese es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. El Señor Jesucristo es fiel. Recordemos que en un salmo el Señor dice que detesta 6 cosas o 7, o un proverbio, no me recuerdo bien. Y una de las cosas que Dios detesta son los testigos mentirosos. Pero Cristo es el testigo fiel, el que viene a testiguar del Padre. Él es el verdadero, Él es el principio, Él es el fin, Él es el amén. Entonces vamos a orar para poner ese tiempo en manos del Señor, que nos puede ayudar a pensar y que esa acción se vuelva un deseo y que ese pensamiento se vuelva un deseo y ese deseo una acción de cambiar nuestra manera como hablamos. Que podamos sacar el buen tesoro de nuestro corazón rogándole al Señor que cambie lo que tenemos adentro para así expresarlo de maneras más correctas. Amado Dios del cielo y Padre bueno, Señor, te damos gracias por este día, por este nuevo mes, Señor, por esta nueva semana, Señor, que ya casi termina, Señor. Te damos gracias porque tú nos has venido transformando, Señor, y cada vez que nos miramos en tu palabra, Señor, es como el que se da un espejo, Señor, y ve los defectos que tiene en su vida y tiene necesidad de cambiarlos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene plenamente, Señor, y podamos estar llenos de Él, Señor, alimentando el Espíritu, no alimentando la carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser testigos tuyos, a hablar conforme a tu verdad, Señor. A no hacer las cosas, Señor, como el mundo quiere, sino como tú quieres que las hagamos, Señor. Hemos orado en tu poderoso nombre, mi Rey. Bendice a toda tu iglesia y a cada persona que nos ve y que no ha puesto la confianza en ti, Señor, para que puedan realmente creer y llegar a ser salvos, Señor. Hemos orado en tu nombre, Señor. Envía mensajeros, Señor, para que les pueda llegar este mensaje, o úsame a mí, Señor, para que ese mensaje llegue a sus vidas y realmente las cambie, Señor. Oramos en ti, en el poder de tu Espíritu Santo, para honrarte y glorificarte, Señor. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Vamos con nuestro versículo central, primera de Pedro 2, 22 al 24. Pedro nos dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, todos hemos sido sanados. Estudiando el libro de Mateo y estudiando la palabra de mansedumbre es fuerza en control. Es como el caballo que cuando es salvaje, pues es una fuerza descontrolada y causa más daños, pero cuando es domesticado es un caballo manso, pero sigue teniendo la misma fuerza. Esto era lo que el Señor Jesús nos muestra, que Él era, porque cuando estaba padeciendo, cuando le maldecían, Él no se desquitó con palabras. El Señor guardó su compostura y la única cosa que realmente llegó a sacarlo de casillas fue la ira santa cuando vio que la casa de su padre se está convirtiendo en casa de oración. ¿Qué nos saca la ira a nosotros? ¿Qué nos descontrola? ¿Que ofendan a Dios o que ofendan a nuestros egos y nuestro orgullo? La única manera de que la ira sea válida es realmente cuando el nombre de Dios es maltratado o es mancillado. De resto es ira de nosotros, de nuestros malos deseos, de nuestra carne, y el apóstol nos indica que no debemos permitir que
llegue la noche y todavía estemos peleando con esas personas con las que hemos llegado a discutir por ciertos motivos. Entonces te animo a que seas como el Señor, no se desquite con las cosas que dice. Ten la calma suficiente para dejar todo como el Señor en las manos del que siempre juzga con justicia. Algún día todos daremos cuentas delante de Dios. El Señor nunca engañó, el Señor vino y habló la verdad, pero mucha gente no le creyó. Cuando padeció, Él no amenazó, porque era Dios, porque podía en ese momento hacer llover fuego del cielo y acabar con todos sus enemigos. El Señor vino a mostrar una nueva manera, a mostrar cómo debemos ser como súbditos suyos. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos mansos y seamos tranquilos y nos llenemos de amor por aquellas personas aunque nos hacen mal. El Señor nos mostró gran templanza y gran dominio propio y gran mansedumbre. ¿Te dominas o dejas que tus palabras te dominen? ¿Maltratas a las personas? Recuerda que cuando maltratas a alguien puedes pedir perdón, pero las personas quedan marcadas y es un poco más difícil que borrar las huellas físicas que a veces dejamos. Entonces te invito a que evalúes y mires si realmente tú te controlas o tu lengua te controla a ti. El Señor, en el tiempo que estuvo en la tierra, nos habló mediante dos maneras. La primera, Él nos enseñó. Vayamos a Mateo 9:35. Dice la palabra de Dios: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. El Señor vino a enseñar. Vemos en el Sermón del Monte que el Señor nos enseña la manera conceptual, cómo quiere que sean sus súbditos. Pero el Señor no solo lo dejó, no solo lo dejó ahí. No solamente nos enseñó la teoría, sino que también nos llevó a la práctica a través de las parábolas. En Marcos 4, versículo 2, Él dice: les enseñaba por medio de historias que contaban en forma de parábola. El Señor, por medio de parábolas, hacía esas enseñanzas conceptuales prácticas en nuestra vida. Así tiene que ser la Biblia para ti. No quedarse en conceptos, no quedarse en el papel, sino llevarla a la práctica y ser cada día más testigos fieles de nuestro Señor Jesús. Los mandamientos del Señor tenían que ver con el carácter espiritual del reino y era distinto al legalismo de esa época. En ese tiempo eran legalistas porque creían que hacer cosas los iba a llevar al cielo. Pero el Señor vino y les mostró que no era por hacer cosas, era simplemente por creer que Dios podía cambiarles y que Dios podía perdonarles sus pecados, y por creer en su Hijo que iban a llegar al cielo. Esto fue lo que el Señor vino a mostrarnos: un nuevo reino, un reino espiritual, que no era el mismo reino o la misma tierra en la que estamos todos enseñados. Por eso debemos quitar los ojos de las cosas de este mundo y poner los ojos en las cosas espirituales. La segunda forma en que el Señor nos explicaba era por la predicación. En Lucas 4:18 nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. El Señor vino a predicar las buenas nuevas del reino. Un reino espiritual, un reino eterno. Decirle a las personas que hay más de lo que podemos ver en este momento. Y este es un momento para invitar a los que no han creído en Cristo, a los que todavía no se han decidido, a ti que nos ves por primera vez, que el Evangelio llegue a tu vida y llegues a estas buenas nuevas. Que entiendas que la única manera de llegar al cielo es a través del Señor Jesús. Es el único camino, la verdad y la vida. Y no pasar una eternidad en el infierno. Te animo a que te arrepientas, pongas tu fe en el Señor y te ganes que tu nombre esté en el libro de la vida. El Señor predicaba el reino del Evangelio. El Señor predicaba que Dios se había acercado con amor para que a través de creer en Él y en sus palabras pudieran llegar al cielo. La enseñanza instruye, la enseñanza nos hace más inteligentes, pero la predicación tiene el propósito de convencer. Entonces por eso es diferente el don de maestro al don de predicador, porque el predicador convence a través de su palabra, el maestro enseña lo que es difícil, lo vuelve sencillo para que mucha gente lo pueda entender. Y el Señor le dio gran importancia a la predicación. Vayamos a Mateo 9:35, que ya lo vimos, que el Señor recorría y proclamaba el reino de los cielos a toda criatura.
El Señor nos mostró cómo deben ser nuestras palabras. El Señor preguntaba como un recurso didáctico. A veces debemos preguntarle a las personas a las que llevamos al Evangelio qué piensan, te sientes, te crees muy buena persona, todas estas cosas que nos pueden llevar a reevaluar su vida. El Señor advertía a través de sus palabras. El Señor respondía a todas las preguntas que hacían. El Señor respondía con lógica. Vayamos a Mateo 12, 24, 29, que lo pueden leer en su casa. El Señor discute con los fariseos y ellos dicen que Él saca demonios por Betsebú. Y el Señor les pone la lógica que si fuera así, pues sería algo ridículo que Él estuviera contra Él mismo. Entonces el Señor muestra que Él es Dios y deja en ridículo a estos fariseos. El Señor reprendió a sus discípulos y a la gente a través de su palabra. El Señor alababa a algunas personas por su fe, como al centurión romano que lo alabó por su fe. El Señor les animaba a no tener miedo. ¿Hacemos esto con nuestras palabras? ¿Animamos, advertimos, respondemos? ¿Somos lógicos en las cosas que salen de nuestras bocas? ¿Damos fe? ¿Damos razón de la fe que acompaña nuestros corazones, como Pedro nos indica? El uso de las palabras que Jesús dio en su vida fue medido, pero no tímido. No tuvo timidez de decir la verdad. Tienes que llevar la verdad. Tienes que llevar las personas que se van para el infierno. Las palabras tienen que ser apropiadas y oportunas. Él hablaba cuando la ocasión lo exigía. A veces hablamos de más. Y yo me apunto en eso, es que a veces habla mucho. Y no esperamos la ocasión adecuada. Necesitamos aprender a ser tardos para hablar. Necesitamos aprender a escuchar a otros y usar las palabras oportunas. Ser claro y ser pertinente. O sea, usar las palabras corticas. No extendernos, sino ser claros y concisos en lo que decimos. Porque Mateo 12:36 para concluir dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Daremos cuenta de todas las palabras. Tienes que ponerte hoy delante del Señor y pedir perdón si has usado palabras ociosas en contra de alguien, en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus vecinos, de tus pastores. Necesitas ponerte a cuentas con el Señor para que Él perdone cada una de las malas palabras que haya dicho, porque realmente son importantes todo lo que salga de nuestra boca, porque estaremos delante del juicio de Dios dando cuenta de esto. Que el Señor nos ayude a tener palabras sabias. Buen día. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, en nuestro culto. Los invito a que se inscriban. Vayamos a alabar a nuestro Señor. Recordemos que el Señor dijo: no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. El Señor nos anima a que vayamos a su templo, a adorarle, a estar como un solo pueblo. Inscríbanse. Y si no tenemos miedo de ir a nuestros trabajos seculares, si no tenemos miedo de ir a conseguir las cosas del mundo, ¿por qué nos dará miedo ir a buscar las cosas de Dios? Que el Señor me los bendiga.